Buenos días, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Damos o doy gloria a Dios porque cada uno de ustedes está aquí en este lugar hoy, hermanos. Es una bendición tenerlos aquí, y aquellos que no habían venido ya a tiempo y los vemos aquí también nos alegra. Amén. De que estén aquí. De verdad, estamos en el mejor lugar, amados hermanos. Mucha gente el día de ayer se propuso levantarse este día y ya no pudo. Pero gracias a Dios nosotros aquí estamos. Amén. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de la voluntad de Dios. Ese es el tema número 3. Y como tema tenemos la vocación. ¿Ok? Ese es el tema de hoy, la vocación. Puede tomar asiento. Ya hemos orado y hemos cantado. Vamos a ir a la palabra en medio del tema, amado hermano, porque quiero introducirme haciéndoles una serie de preguntas. Y nos tenemos que empezar preguntando, porque aunque creo que todos sabemos que es una vocación, creo que deberíamos de empezar preguntándonos cuál es nuestra vocación. O para los jóvenes, ¿cuál va a ser su vocación? Aquí tenemos varios jóvenes que están estudiando. Y cuando ellos vayan a terminar su secundaria, tienen que tomar una decisión de qué van a estudiar. Y espero que ya sepan lo que quieren estudiar, a qué se quieren dedicar. Pero quiero empezar viendo la definición de vocación según el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y mira cómo lo dice la Real Academia de la Lengua. La vocación es la inclinación a cualquier estado o carrera profesional. El término proviene del latín vocatio, y según el diccionario bíblico, es la inspiración con que Dios llama a alguien. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir la definición de vocación. Por eso el concepto también se utiliza como sinónimo, amado hermano, de llamamiento. Para los que ya estudiamos los dos temas pasados, que era la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, se nos tiene que hacer más fácil entender este tema de la vocación. Y a los jóvenes les quiero hacer una pregunta, ya que tenemos varios jóvenes aquí. ¿Qué quieren estudiar? ¿Ya saben? ¿Cuántos están en el último año de secundaria? ¿Uno? En el penúltimo, ¿cuánto le faltan 2 años para salir de la escuela? 1, 3 años. 3. O sea, tenemos 3, 2 y 1 año. ¿Ya saben lo que van a estudiar cuando salgan de la escuela? Ok, esa es la primera pregunta. Lo segundo que les quiero preguntar a los jóvenes es, ¿les gusta eso que quieren estudiar? Y lo tercero que les quiero preguntar, ¿tienen el talento para hacer eso que quieren estudiar? Porque son 3 cosas diferentes. Primero, saber qué quieres. Si ya sabes qué quieres. Segundo, ¿te gusta eso que quieres? Tercero, si te gusta eso que quieres, ¿tienes el talento para hacerlo? Son 3 cosas que los jóvenes tienen que saber. No le pregunto a los más viejos, porque nosotros ya estamos en lo que estamos. Pero fueron preguntas que también nos tuvimos que haber hecho antes de agarrar algo que nos iba a durar para el resto de la vida. Y muchos de nosotros, aunque algunos sí lo hicimos, otros tal vez no lo hicimos. Y como jóvenes quiero que tengan eso en la mente. Lo que ustedes quieren estudiar, primero les tiene que gustar. Segundo, tienen que tener el talento para hacer eso, porque si no van a vivir frustrados por el resto de su vida. El 70% de las personas en el mundo viven frustrados porque lo que hacen es algo que no les gusta hacer. Les provee dinero y una forma de vivir, pero no les gusta lo que hacen. Y por eso les cuesta levantarse. ¿A cuánto les cuesta levantarse para ir a la escuela? Y esa es una de las cosas, amado hermano. ¿A cuánto que tiene que entender el joven? Si a ti te cuesta levantarte para ir a la escuela, si a ti te cuesta hacer tareas, si a ti no te gusta hacer tareas, ¿tú crees que tu vocación es estudiar? Y son preguntas que nunca nos hacemos. Como le digo, estas son las preguntas para los jóvenes. Porque si alguien quiere ser ingeniero
y no es bueno con las matemáticas, ¿por qué quiere ser ingeniero si ahí solo va a ir a ver números? Pero hay gente que tú le preguntas, ¿qué te gustaría estudiar? Y dice, a mí ingeniería. Oh, eres muy bueno para las matemáticas. No, es la materia que menos me gusta. Entonces, ¿está poniendo su mirada en una vocación que realmente es para él o no? No. Pero muchos, amados hermanos, ni siquiera se preguntan eso. Hay gente o jóvenes que estudian la carrera que el papá quiere que estudien. Aunque a ellos no les gusta. Por eso yo a los jóvenes les digo, asegúrense que lo que van a estudiar es algo que a ustedes les gusta, pero no solamente que a ustedes les gusta, que quieran hacer, y no solamente que quieran hacer, sino que tengan el talento para hacer ese trabajo, para desempeñar ese trabajo. Porque si no, cada vez que te levantes para ir a trabajar, te vas a levantar enojado y frustrado. Yo tengo la bendición del trabajo que hago, amado hermano, me gusta, lo disfruto. Y por 30 años me he levantado todos los días con ganas de trabajar. Pero ¿cuántos han estado en trabajos donde cada mañana es un dolor de cabeza pensar que van a llegar a ese lugar? ¿Ah? ¿Cuántos? Exacto. ¿Lo disfrutas? No. Se te hace hasta pesado ir a trabajar. Se te hace feo ir a trabajar porque simplemente no disfrutas eso. Pero ¿acaso hay algún versículo de la Biblia donde Dios me diga que en qué tengo que trabajar o qué es lo que tengo que estudiar? En el caso de los jóvenes, podemos ir a la Biblia y ver cuál es nuestra vocación. ¿Qué creen? Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es el libro que es completo para todo. Pero tristemente, amado hermano, ¿cuánta gente conoce o cuántos jóvenes conocen que van a la Biblia para ver cuál es su vocación? ¿Conocen muchos? Prácticamente a nadie, amado hermano. Los adultos, ellos buscan trabajo y ni siquiera van a la Biblia para ver qué dice la Biblia, cuál es el trabajo, cuál es su vocación por medio de la palabra de Dios. Y como cristianos, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para hacer todo este tipo de cosas. ¿Ah? La vocación en iglesia, hablábamos temprano con unos hermanos. A mí me gusta cantar, pero canto horrible. No llevo el tiempo en el oído. Canto atrás y me adelanto, me atraso y todo. ¿Usted cree que es mi vocación cantar? No, no es mi vocación cantar, pero me gusta. Y el que me gusta, ¿me da la seguridad que yo lo puedo hacer? No, no es mi vocación. No es lo que Dios me llamó a hacer, aunque me guste. Hay mucha gente que está haciendo trabajo que le gusta, pero no es bueno en lo que hace. ¿Y cómo te sientes cuando tienes un compañero que no es bueno en lo que hace? Una queja recurrente que escuchamos los que trabajamos es que yo le hago el trabajo a este, porque este no sabe. A mí me cargan el trabajo porque el que me pusieron a la par no sabe. Ese está ahí solo por ganarse el dinero. ¿Por qué? Porque no es la vocación de ellos. Hay personas que quieren estudiar, como le digo, una carrera y terminan estudiando otra y viven frustrados porque trabajan donde no les gusta porque sus padres les dijeron, esto es lo que tienes que estudiar. ¿Cuántos le han dicho a sus hijos lo que tienen que estudiar? Y una cosa que les digo a mis hijos, estudien algo donde haya mucho trabajo y donde paguen bien. Pero si logran ese trabajo y no les gusta, ¿usted cree que van a ser felices? No. Por eso, jóvenes, tienen que poner atención y pensar, primero, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué quiero estudiar? Segundo, ¿me gusta eso que quiero estudiar? Y tercero, ¿tengo el talento para hacer lo que quiero estudiar? Porque hay muchos que dicen, yo quiero ser veterinaria. ¿Y te gustan los animales? No, dice. Entonces, ¿por qué quieres ser veterinaria? Es que se gana bien, es que hay trabajo y tenemos que tener cuidado en eso. Vimos que Dios es soberano, amado hermano, en las prédicas anteriores y en todo vimos sus tres voluntades. Recuerdes eso, las tres voluntades, la decretiva, ¿cuál es? La que ya está establecida y la que nadie puede cambiar. Y solo la sabemos cuándo. Hasta que se cumple, hasta que Dios la revela. La preceptiva
es la que expresa lo que es correcto ante los ojos de Dios. Es la que ya se nos reveló. Ahora, ¿dónde encontramos la voluntad preceptiva de Dios? En la palabra. En la palabra de Dios encontramos la preceptiva, la que expresa lo que es correcto que hagamos, como no robar, no adulterar. Estos son preceptos que revelan lo que es correcto ante los ojos de Dios y lo que le agrada. Pero la voluntad preceptiva, esta sí se puede quebrantar e ignorar. Y cuando nosotros buscamos nuestra vocación, tenemos que conocer la voluntad de Dios en los tres. También vimos la voluntad de disposición. Esta es la mejor oferta, lo que a Dios le agrada y complace. Y cuando lo hacemos, nos parecemos más al carácter de Dios. Ahora, para encontrar nuestra vocación, ¿cuál de las voluntades tenemos que encontrar? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿O las tres? Las tres. ¿Por qué? Porque solo va a pasar lo que Dios ya dijo. Y cuando voy a la palabra de Dios, mira la voluntad revelada de Dios. Y cuando hago la voluntad de Dios, estoy haciendo lo que a Él le agrada, lo que a Él le gusta. Y si yo hago las cosas conforme a lo que a Dios le agrada, a lo que a Dios le gusta, estoy haciendo su voluntad y por ende voy a ser feliz en lo que hago. Por eso, amado hermano, tenemos que ir a la Biblia. Dios es soberano y que el hombre se puede, vimos, amado hermano, que el hombre se puede proponer hacer algo, pero es Dios quien determina si lo hace o no lo hace. Vaya a Proverbios, capítulo 16, versículo 9, para ver esto. Hay gente que en la mente hace planes y dice voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y muchas veces ni siquiera dice lo que Santiago dice, digan si Dios quiere. No, ellos hacen planes. Porque no les importa la voluntad de Dios. Pero al final, amado hermano, nosotros tenemos que estar conscientes. Si conocemos que Dios es soberano, que simplemente se va a hacer lo que Dios quiera. Mira lo que dice Proverbios 16:9. El corazón del hombre traza su rumbo, maquina, piensa, hace planes, pero sus pasos los dirige ¿quién? El Señor. Es Dios el que dirige nuestras vidas en todo. Por eso tenemos que conocer las voluntades de Dios, la voluntad de Dios. Porque aunque nosotros planeemos, maquinemos y hagamos todas las ideas que querramos, simplemente vamos a tener que hacer lo que Dios dice porque es Dios quien dirige los pasos del hombre. Por eso la salvación también es de Dios. Y ya lo vimos y lo estudiamos en estudios anteriores. Ahora, con toda esta información podemos saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Y qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿O tú eres de los que no les interesa saber la voluntad de Dios? Porque aunque no lo crea, hay personas que no les importa saber la voluntad de Dios. Y por eso se viven equivocando, equivocando y equivocando. Y todos nosotros los que estamos aquí hemos tomado decisiones sin ir a ver lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Y cómo nos ha ido? Hermanos, ha habido personas que me han dicho, me voy a casar. Y yo en el tiempo le dije, deberías de agarrar un estudio sobre el matrimonio. Deberías de agarrar una consejería pastoral sobre el matrimonio. Me dice, no, yo ya tomé la decisión. ¿Y cómo les ha ido? Terminan divorciándose al año, 2 años. ¿Por qué? Porque ellos hicieron sus planes sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Y a veces, amado hermano, dice, la primera es gracia, pero la segunda, no, dice, ya qué pasó. Pero se siguen equivocando muchas veces, ¿por qué? Porque no toman en cuenta a Dios, porque no quieren saber la voluntad de Dios. ¿Cuántos nos hemos ido a meter a trabajos donde nos dicen no te conviene? Pero vamos y nos metemos y salimos mal. ¿Por qué? Porque igual no tomamos en cuenta a Dios en nuestra vida. Hacemos todo sin tomar en cuenta lo que Dios piensa. Pero aún haciendo eso, ya vimos que solo hacemos lo que Dios quiere. ¿Y para qué sirvió eso, amado hermano? Como a Pedro. Pedro, Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces. Pedro, ¿qué dijo? Nah. Y cayó.
falló, pecó, pero ¿de qué le sirvió? Para que Pedro tuviera más confianza en Dios. Ahora, yo espero que si has cometido un error, 2 errores, al tercero ya no te equivoques, ya digas, no, de ahí vengo. Tengo la experiencia, el Señor me ha corregido, me ha disciplinado. Y ahora tengo que ir primeramente a ver lo que Dios dice en su palabra. A ver si lo que Dios quiere es esto que yo quiero. Porque ya no me quiero seguir equivocando. Porque si te equivocas una tercera vez, mano, muy inteligente no ha de ser la persona que equivoca en lo mismo 3 veces. Entonces tenemos que tener en cuenta a Dios en todo. El problema que tenemos hoy en día es que los cristianos, no los mundanos, los cristianos quieren que Dios les hable y les conteste sus peticiones, pero que lo haga sobrenaturalmente. ¿Ah? Hay gente que ora a Dios, amado hermano, y cuando ora a Dios, quiere que Dios le conteste como le contestó a Daniel, que se aparezca un ángel, que le diga, desde que te hincaste, tu oración fue escuchada, pero el príncipe de Persia me detenía para no dar. Así esperan que les conteste Dios sus oraciones. Hay otros cristianos que lo que hacen es ir atrás de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, para que les dé una palabra. ¿Cuántos de aquí se sentaban en las primeras filas para cuando el pseudo profeta que venía a la iglesia lo llamara y le dijera, a ti Dios te dice esto? Ay, te sentías alegre. Y te profetizaban. Nunca se cumplía la profecía, pero te profetizaban. Querías que el hombre de Dios, entre comillas, que está arriba del púlpito, te señalara y te hablara. Tengo una palabra de parte del Señor. La mayoría de cristianos, amados hermanos, quiere que Dios les hable de esa forma, que les dé una respuesta de esa forma. Cuando la Biblia es clara en decirnos cómo habla Dios hoy en día. Vaya a Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Amados hermanos, tenemos que volver a los rudimentos antiguos. Tenemos que volver a la palabra de Dios para entender y conocer a Dios. Si hay algo que me da tristeza ahora en las iglesias, amados hermanos, es que han dejado afuera a Dios. En la iglesia se habla de todo, amados hermanos, para hacer sentir bien a las personas, para que las personas vuelvan. A los pastores, predicadores, evangelistas, profetas, pseudoapóstoles, no les importa las almas de las personas, lo miran como un número que quieren llenar. Las personas no conocen el carácter de Dios en las iglesias. Las personas no conocen los atributos de Dios en las iglesias. No saben lo que a Dios le agrada, lo que Dios detesta. Pero no se los quieren decir porque ofende. ¿A quién le gusta que le digan la verdad? A nadie. Pero si hay gente mundana dentro de la iglesia y se están gozando como ellos dicen, hoy sí me gustó el culto, hoy me gocé en el culto. ¿Sabes por qué les gusta y por qué se gozan en el culto? Porque le están dando a su carne lo que quieren. Pero si los confrontan de pecado se van a sentir mal. Y esto va a causar 2 cosas, o que se arrepientan o que se vayan. Pero nosotros somos llamados a predicar el evangelio de Dios para transformar la vida de las personas. Si el Espíritu Santo así lo decide, nosotros lo ponemos en los oídos y el Espíritu Santo en su corazón, en su mente, y los transforma. Pero tenemos que estar predicando al Dios de la Biblia. Yo no estoy aquí para hacerte sentir bien. El culto no lo hacemos para que tú te sientas bien. El culto no lo hacemos para que te guste. El culto lo hacemos para adorar a Dios y para hacer lo que a Dios le gusta. Y Dios manda que todos se arrepientan, que no vivan una vida de pecado. Y eso te va a molestar, te vas a tener que ir. Pero si Dios te habla a tu corazón, te vas a arrepentir y vas a ser parte de nuestra familia. Sencillo. Mira lo que dice Hebreos 1:1. Dios, que muchas veces y de varias maneras ha hablado a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Mira lo que nos dice el autor de la carta a los Hebreos, que Jesús está por encima de todos, amado hermano. Él es el heredero de todo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Si tú quieres saber cómo es Dios, mira la vida de Cristo. No se le conoció pecado, dice.
fue perfecto en todo. Y a eso estamos llamados nosotros, a ser perfectos en todo. Hasta en nuestra vocación, hasta en nuestro llamado, hasta en nuestro trabajo. Tenemos que ser los mejores de los mejores, o si no, estar en medio de los mejores. Pero si hay algo que avergüenza, amado hermano, ver cristianos haraganes en los trabajos flojos, que no saben ni hacer el trabajo y quieren cobrar como que saben. Da vergüenza, porque no solamente está hablando mal de ti, está hablando mal de tu iglesia y principalmente está hablando mal de Dios. Porque Dios lo que hace lo hace bien y lo hace perfecto. Y nosotros estamos llamados a ser semejantes a Él. Sean perfectos porque yo soy perfecto. Tenemos que hacer lo mejor en el trabajo, lo mejor. ¿Y dónde encontramos lo que Jesús habló? En la palabra de Dios, en las escrituras. Por ende, si queremos saber cuál es mi vocación o mi trabajo en lo secular, o cuál es mi vocación en lo eclesiástico, ¿dónde tengo que buscar la respuesta? ¿En los hombres o en la Biblia? En la Biblia. Pero es lo que menos hacemos, amado hermano. Como le digo, primero le pregunto a mi mujer, o a mi viejo, dije la mujer, a ver qué me dice. Segundo, si no sabe, pues le pregunto a mi compadre. O le pregunto a aquel que se mira bien inteligente. Hermanos, tenemos la palabra de Dios, la profecía más segura. O voy donde venga el profeta tal, o donde venga el apóstol tal. Tenemos la profecía más segura, la cual hacemos bien en escuchar. Y esa es la palabra de Dios. Pero decimos siempre, ¿quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. No es que quiero oír la voz, léala en voz alta. Y le va a escuchar la voz de Dios. Porque aquí es donde Dios nos habla. Y también quiero dejar claro que es posible que Dios nos conteste sobrenaturalmente. Sí, Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Pero si somos honestos, es muy difícil que eso pase. Porque aquí por lo menos somos honestos. Si yo le preguntara a usted, ¿cuántos han escuchado la voz audible de Dios? ¿Cuántos la han escuchado? Nadie, yo tampoco. Ahora, si preguntamos una iglesia de esas de que todo es sobrenatural, todos han escuchado la voz de Dios. ¿Y cómo se oye? Oh, como relámpago, dicen uno, como trueno, dicen uno. Y otro, apacible como el viento. Solo leen lo que dice la Biblia. Pero ni uno te puede decir realmente cuál es la voz de Dios, porque no la han escuchado. Y es triste, amados hermanos, es triste. Entonces, lo que tenemos que hacer para saber la voluntad de Dios, de dónde y cuál trabajo Él quiere que yo haga, tenemos que indagar a dónde, en la Biblia. Y dice, ¿qué dice sobre el trabajo? Porque ahí hay información importante, como Dios ve el trabajo y la relación que hay con el trabajo y el hombre. Y de ahí encontrar la voluntad preceptiva y la respuesta al cual es la voluntad de Dios en mi vida referente al trabajo. Es la que nos va a ayudar para saber cuál es mi vocación. Pero le digo, las tres voluntades, amados hermanos, se nos revelan al entender nuestra vocación. Las tres. Y por eso tenemos que ir a las escrituras para ver la voluntad predictiva de Dios. Haya revelado que me ayude a entender cuál es la relación entre el trabajo y yo. Tenemos que ir a la Biblia. Y una buena referencia cuando escudriñamos las escrituras sobre cuál es el trabajo que yo debería de hacer, qué me podría ayudar para entender lo que yo debo de hacer como trabajador, como mi vocación, como mi llamado en lo secular, tanto como en lo eclesiástico, como le digo, es yendo a la Biblia. Mira Génesis, lo que dice Génesis. Esto es una buena referencia. Génesis capítulo 2, verso 15. Búsquelo, por favor. Génesis capítulo 2, verso 15. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Ok? Dios, amados hermanos, cuando hizo todo y ya tenía hecho el jardín del Edén y todos los árboles ya habían crecido, ya tenían fruta y todo, Dios puso a Adán en el huerto del Edén y lo capacitó, y al menos en dos cosas tenemos claras que Dios lo capacitó. Número uno, fue para que cultivara y lo cuidara, ¿verdad?
Eso lo dice la Biblia. Y número 2, para que le diera los nombres a todos los animales. Ahora, recuérdese, Adán no fue hecho un bebé. Adán no aprendió a caminar, a gatear, a caminar, a hablar y nada. Dios lo hizo hombre maduro. ¿Cuántos años habrá tenido Adán? Entre 30, 25, 30, 35 años. Pero un hombre que ya lo pusieron a hacer un trabajo. ¿Quién le dio las capacidades a Adán para ponerlo a hacer el trabajo? Dios. ¿O qué? ¿O tuvo que ir a aprender? No, Dios ya le había dado las capacidades para que hiciera el trabajo que Dios le dio. Dios capacitó a Adán para que tuviera lo necesario para cumplir el trabajo que Él le había dado. Y eso Dios lo hace con cada uno de nosotros. Recordemos, Dios es sabio. ¿Qué quiere decir que Dios es sabio? Dios sabe hacer las cosas, y no solamente cómo hacer las cosas, sino que las sabe hacer de la mejor manera. Nadie más puede hacer lo mejor. Por eso, amados hermanos, cuando oramos, nosotros le decimos: Señor, haz tu voluntad, no la mía. ¿Por qué? Porque van a haber cosas, amado hermano, que nosotros vamos a querer que no nos convienen. Principalmente cuando alguien está enamorado. El muchacho, la muchacha o el viejo o la vieja que esté enamorada quiere orar: Señor, que esta sea mi mujer o que esta sea mi marido. Esto es lo que yo deseo. Pero eso es lo que desea el Señor para ti. Ahora, si Dios te dice: esta no es, ¿cómo te pones? No, hay que volver a orar porque Dios se equivocó. Y vuelves a orar y te dice: no, esa no es. No, hay que seguir orando. Dios reprenda al diablo, dice. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no te agrada. Y muchas veces no nos va a agradar la voluntad de Dios. Pero si Dios es sabio, es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Lo mejor. Y muchas veces no nos va a agradar la voluntad de Dios. Dios no es ese viejito bonachón que todos los cristianoides creen que es. Hay veces que Dios te va a dar, si pides conforme a su voluntad, lo que estás pidiendo. Pero a veces Dios te va a decir: no, porque no es mi voluntad dártelo. Y así ores y hagas cadena de oración en Facebook, tampoco te lo va a dar. Porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Y Dios sabe lo que mejor nos conviene. Aunque nosotros, amigos, hermanos, jóvenes, no lo entendamos. Y como Dios preparó todo antes de la creación del mundo, Él ya sabía que iba a poner a Adán en el huerto para que lo trabajase. Entonces, desde que Dios creó a Adán, le dio las habilidades necesarias para saber cómo cultivar. O sea que cuando Dios puso a Adán en el jardín del Edén, ya lo había hecho un agricultor, hermano. ¿Ah? Dios ya sabía que lo iba a poner ahí, le dio todo lo necesario para que el hombre cumpliera con el trabajo que le había dado. Ahora, le dio 2 trabajos. ¿Cuál era el que le servía a Adán para comer? ¿El saberse los nombres de los animales o cultivar la tierra? Cultivar la tierra. Nosotros vamos a tener varios talentos, pero no todos los talentos nos van a dar de comer. Pero todos tenemos talento. ¿Cuántos creen que no tienen ningún talento? ¿Ah? Levante la mano el que cree que no tiene ningún talento. Ahora levante la mano el que cree que tiene más de 2 talentos. Todos tenemos talento. Porque Dios es perfecto, perdón. Y Dios puso a Adán como un agricultor. Entonces podemos ver que si Dios, desde que crea al hombre, le da las habilidades específicas, o sea, esto le da el nombre al tema que estamos hablando, le da una vocación. O sea, es un llamado o un trabajo. Desde que Dios te puso en este mundo, Dios ya te capacitó para algo que tú vas a hacer. Y lo vas a hacer bien. Por eso nadie se puede sentir menos que nadie. Porque tanto en el mundo como en iglesia, todos necesitamos de todos. ¿Ah? Hay gente que es empresaria, que tiene mucha plata. ¿Okay? Que tiene fábricas, que tiene propiedades, que tiene de todo.
pero cuando se les punche una llanta, no tienen ni idea cómo se cambia una llanta. ¿Quién entra ahí? Aquel que tiene el talento, ¿para qué? Para ser llantero. Y ese de que mírale, ¿qué te pasó? Se me punchó una llanta y no hay por dónde empezar. ¿Qué dice el que tiene el talento de cambiar llanta? No, hombre, esto es fácil, déjamelo a mí. Y lo cambia. ¿Cómo se siente aquel importantísimo con este? Agradecido. Porque tanto el llantero necesita de que éste le venda una propiedad, como el de las propiedades necesita que alguien le cambie su llanta. Porque no tiene ese talento. En la iglesia, amado hermano, tanto necesitamos del pastor para que predique, para que las ovejas también escuchen y sirvan al pastor, y el pastor le sirva a las ovejas. Todos necesitamos de todos. Imagínense que aquí nadie tuviera el don de servir. Que vamos a entrar a lo de los dones a ver si es lo mismo. ¿Se imagina cuando hay que limpiar la iglesia y nadie tiene el don de servir? Dicen, no, que lo limpie otro, y todos, nadie tiene ese don. Por eso todos, amados hermanos, necesitamos de todo, porque todos tenemos una vocación, un llamado, un trabajo que Dios nos ha dado. Y esto está ligado a la teología. Cuando hablamos de vocación o es un llamado, es algo que Dios ya te capacitó para hacer. O sea, encontrar tu vocación es encontrar aquello que Dios te llamó y te capacitó y que te pongas a trabajar. Las personas que dicen yo no sirvo para nada a la luz de las escrituras, es mentira. Todos servimos para algo, amados hermanos. Hay gente en los trabajos principalmente, hay gente que le cuesta aprender más que a otros. Y a veces le decimos, es que vos no servís para nada. Muchos papás y mamás le dicen a los hijos, tú no sirves para nada. ¿Es cierto eso a la luz de la Biblia? No. Pero ahí salen los de la confesión positiva. No le diga eso a usted que así se va a quedar, no va a servir para nada. Eso es mentira. Eso no existe, es una falsa doctrina. Tu palabra no tiene ningún poder. Todos vamos a hacer lo que Dios ya decretó desde antes de la creación del mundo quisiéramos. Y según lo que estamos estudiando, todos aquí servimos para algo. Todos fuimos capacitados para hacer un trabajo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Para rendir en ese trabajo, encontrar nuestra verdadera vocación. Porque si estás en el trabajo equivocado, no estás rindiendo. No estás haciendo lo correcto. A Adán se le dieron habilidades para subsistir, aun cuando fue echado del jardín del Edén. Y aunque la tierra cayó en maldición, amados hermanos, ¿se acuerda? Primero Adán, ¿qué tenía que hacer? Cultivarlo y cuidarlo. Y la tierra, ¿qué daba? Su fruto. Era facilito. Pero cuando cae en pecado, Dios maldice la tierra. Y ahora la tierra no solo le va a dar fruto. ¿Qué más le va a dar ahora? ¿Ah? ¿Qué dice? Cardos y espinos. ¿Por qué? Porque la tierra está bajo maldición. Pero aún así, como Adán había sido capacitado para cultivar y cuidar el jardín del Edén, él tenía la capacidad de subsistir por medio de lo que Dios lo había capacitado. Porque el talento que tú traes natural, eso no se te va a quitar nunca. Ese es un talento que Dios te dio y eso lo vas a tener siempre. Adán igual trabajaba la tierra y sustentaba a su familia. No sé si se han fijado, amados hermanos, que Adán no tiene ningún llamado para servir al pueblo de Dios. No se dice que Adán hacía holocausto, no se dice que Adán, que me imagino que así lo hacía, pero no se dice que él intercedía por toda su descendencia. De Adán no se dice eso, pero sí se dice que era bueno para trabajar la tierra y para darle sustento a su familia y a todos sus descendientes. O sea que aquí entendemos la palabra vocación es un llamado para una tarea específica. Si Dios te dio una vocación es porque también te capacitó. Lo que tienes que hacer es encontrar tu llamado. Porque principalmente en las iglesias vemos que la gente quiere cantar y no sabe.
Y dice, pero es que a mí me gusta. ¿Y si no tienes la capacidad de cantar? Si cada vez que cantas parece gallinero porque te sale un montón de gallos. No tienes que estar ahí. Pero a veces queremos hacer lo que nos gusta, aunque no tengamos la capacidad. Y eso no funciona así. Ya Dios nos capacitó a cada uno para una área. Y si servimos ahí, hermanos, vamos a dar lo mejor de nosotros y vamos a hacer de edificación a la iglesia. Y esto aplica no solo para Adán, aplica para todos. Ahora, cuando hablamos de estas habilidades que Dios nos ha dado, tenemos que hacer una distinción bíblica entre dones y talentos. Dios nos ha dado dones, pero ¿a quiénes le da Dios dones? ¿A todos o a aquellos que tienen el Espíritu Santo? Porque la Biblia es clara. La Biblia dice que los dones son los dones del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo es el que nos capacita con dones. Algo que se recibe solamente espiritualmente. Solamente. Pero también tenemos estas habilidades como Adán que se le proveyeron para poder desempeñar una tarea, el cual iba a vivir, el cual era la diferencia entre don y talento. Los talentos son algo que Dios te da a ti para que tú subsistas y para que tú vivas. Los dones, como vamos a ver en Romanos 12, del 6 al 8, es diferente. Búsquelo por favor, Romanos. Vamos a ver la diferencia entre dones y talento. Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Búsquelo por favor. Romanos 12, de 6 al 8. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proposición con su fe. Proporción, perdón, con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Ve, hasta dar es un don de Dios, hermano. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. ¿Estos qué son? Dones. ¿Tiene algo que ver con lo que se le dio a Adán? ¿Tiene que ver algo con las habilidades de agricultor que recibió Adán? No. De hecho, no tiene que ver nada de los cuales Pablo habla que hemos recibido. Y aquí la diferencia es que estos dones y los que recibió Adán, estos son dones y lo que recibió Adán fue talento. Y como cristianos tenemos que separar eso. Mucha gente dice que se puede aprender a cantar, que se puede aprender a tocar y ser un maestro después que aprendas. Yo estudiando esto, amado hermano, lo que veo es que tal vez no has puesto a buscar tu don. Y cuando lo intentas, lo logras. Pero muy difícil, amado hermano, que alguien que no tenga ese don lo aprenda. ¿Por qué? Porque no le va a gustar. Esto es algo nato. Todos aquí tienen un don nato. Todos. Algo que les hace bien fácil hacer y que para otros es difícil. Hay quien puede decir, a mí me encanta cocinar, se me da. Es un don que tengo y todo me queda rico. Hermana Damaris. ¿Ah? Hermana Damaris tiene ese don. Todo lo que cocina está bueno. Tal vez habemos otros que si cocinamos no nos queda tan bueno. ¿Por qué? Porque es un don. Es un talento, perdón, que Dios le dio. Un talento nato que ella trae. No un don, un talento. Y se le hace fácil. Al igual en otras cosas de áreas de la vida. Lo que recibió Adán fue un talento y los dones solo se reciben los regenerados. Los talentos los recibe cualquier ser humano. Los dones son espirituales y los talentos a veces, amado hermano, son hasta heredados. Mire,
los dos mejores jugadores de fútbol del mundo, dice uno, solo uno es cristiano, el otro es Messi. ¿Ah? Pero ninguno asiste a la iglesia evangélica. Y tienen un don, un talento extraordinario los dos. ¿Se los dio Dios? Sí. ¿Pero se los dio el Espíritu Santo? No. Ellos nacieron con ese talento. Los dos. Como le digo, uno es cristiano y el otro es Messi. Pero no cristiano evangélico. Pero tienen ese talento nato. Hay gente, amados hermanos, de que son cantantes, la mamá es cantante, el papá es cantante. ¿Y el hijo qué pasa? Hereda ese talento. O sea, los talentos hasta heredados son. El papá es un gran futbolista y los hijos salen futbolistas. Porque cuando un padre es buen futbolista, buen cantante, buen pintor de obras, y el hijo no le sale así, hasta tienden a decepcionarse. ¿Por qué no me salió el hijo así? Pero hay otros que sí heredan, amados hermanos, ese talento con el que nació el padre y la madre. Por ejemplo, mi talento sin ninguna duda era jugar fútbol, hermano. Yo desde los 6 años era buenísimo. Era mi talento. Yo no aprendí a jugar fútbol, no me enseñaron a jugar fútbol, no me enseñaban a nada. Y yo sabía jugar fútbol desde pequeño. Y era mi talento nato. Y el otro talento que gracias a Dios me dio fue pintar casas y pintar edificios. Esos son mis dos talentos que Dios me ha dado, que yo puedo reconocer al instante. Porque ninguno de los dos me costó aprender, ninguno. Se me hizo fácil. Y le doy gracias a Dios, amado hermano, que el trabajo que hago, lo hago porque me gusta. Como le digo, todas las mañanas me levanto, todas las mañanas, y alegre porque voy a ir a un trabajo que me gusta hacer. Pero jovencita, jovencito, ya los viejos pues ya están ahí. Pero ustedes tienen la oportunidad de hacer lo que quieren, lo que les gusta y para lo que son buenos. Asegúrate que hagas las 3 cosas, porque si no vas a vivir frustrado. Cada mañana que te levantes vas a renegar, como reniegan ahorita para ir a la escuela. ¿Ah? Pero si te gusta, se levantan alegres, voy para la escuela. Cuando vienen, voy a hacer tareas. Y se encierran y hacen tareas. ¿Por qué? Porque les gusta. Estudien algo que les guste, que disfruten y que puedan hacerlo, para no vivir frustrados. Llévense de consejo hoy. ¿Ah? Los padres deberíamos de preguntarnos a la esposa, ¿te gusta lo que haces? ¿Disfrutas lo que haces? ¿Eso es lo que quieres hacer? ¿Tienes el talento para hacerlo? Porque no, piénsale, cámbiale. Porque le digo, hay gente que estudió para abogado sin querer ser abogado. Y aunque ganan dinero y aunque trabajan todos los días, están frustrados. No les gusta. Se levantan y reniegan. No hacen con excelencia el trabajo que deberían de hacer. A mí se me daba muy bien, como le digo, pintar edificios, jugar fútbol. No me costó aprender ninguno de los dos y los dos me sirvieron para subsistir. Pero un don que Dios me dio después de nacer de nuevo, de ser cristiano, ¿cuál fue? El de enseñar, como decía la palabra ahí. Mano, yo no tenía la capacidad, es más, yo creía que era bien burrito. Yo decía, a mí nada se me queda, yo estudio y me cuesta. Yo para pasar las materias tenía que garrotear y las pasaba. Pero yo miraba muchachos y muchachas que con leer, con lo que el maestro decía el día en la clase, ya se les quedaba. Y yo al mirar a esa gente decía, qué inteligente es este. Pero ¿sabe cuál era la diferencia? A mí no me gustaba estudiar. A este sí. A mí no me gustaba. A mí me gustaba jugar fútbol. Yo lo que quería que la clase terminara para irme a jugar fútbol. ¿Pero tenía la capacidad? Sí. Sí tenía la capacidad. Si yo me esforzaba además, lo lograba. Por eso le digo, todos tenemos la capacidad de hacerlo, pero no el talento. Hay gente que nace con eso, escucha y se le queda. Pero cuando yo nazco de nuevo y soy una nueva criatura en Cristo, Cristo o el Espíritu Santo me da un don y es el de enseñar.
Lo que antes me parecía imposible de hacer, ahora se me hace fácil. Yo estudio y se me queda. Mire, hoy no iba a predicar porque he estado bien enfermo. Pero me dije para mí mismo, así como te levantas para ir a trabajar, así como te levantas, me levanté para llevar a mi niño a un partido de fútbol, me tengo que levantar para servir al Señor con alegría y gozo porque Él es el que me tiene aquí. Y dije, sí voy a predicar. Pero estuve bien enfermo anoche, a tal punto que casi llamaba al hermano Henry y le decía, ¿tiene algo, una enseñanza preparada? Porque no voy a poder predicar. Me sentía bien mal. Pero no, tengo que hacerlo. Y me decía el hermano, no se la tire de superhéroe. Si no puede, no puede. Le digo, no, sí puedo. Y no digo, como dicen los hermanos que no estudian, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque está fuera de contexto. Pero sí, hermano, yo me tengo que esforzar. Como me esfuerzo para otras cosas, ¿cómo no me voy a esforzar para predicar la palabra de Dios? Que es uno de los mandatos que nos dejó el Señor que teníamos que hacer. Tenemos que diferenciar entre dones y talentos. Por ejemplo, los que estudiamos el libro de Éxodo, vimos a gente que Dios lo preparó, que Dios le dio dones y talentos por medio del Espíritu Santo. Y tenemos que diferenciar los talentos. Los talentos son para nuestro beneficio propio. Todos los talentos que tú tienes, tú te beneficias de ellos. Digamos, yo era bueno para jugar fútbol, eso me ayudó para ganar dinero, me ayudó para conocer gente y para que mi otro talento, que era pintar, llevarlo a cabo. Era para mi beneficio. Yo me lucraba de ese talento. Pero los dones, hermano, no son para tu beneficio. Los dones son para beneficio ¿de quién? De la iglesia. Por eso nadie puede decir que no se quiere congregar en una iglesia porque él se puede congregar solo. Es mentira. Porque los dones que Dios te dio son para que los pongas a la orden de la iglesia. Son para edificar a otros, no para edificarte a ti. Por eso yo no cobro por predicar. Por eso yo no cobro por enseñar. ¿Por qué? Porque el don que Dios me dio es para beneficio de ustedes. El don que tenga el hermano Roberto, el hermano Rafael, Ulises, el hermano Henry, las hermanas de aquí, todos esos dones nos benefician a nosotros. Y son de gratis. ¿Qué dice? Dar de gratis, dar por gracia lo que recibimos por gracia. Por eso yo no entiendo a aquellos que andan cobrando por cantar y por predicar, no entiendo. Es un don. Si ya él lo mira como un talento que dedique a la música, pero en lo secular. Pero si tú vas a todo lo que quieras hacer para Dios y fue un talento, un don que Dios te dio, vas a andar cobrando, está muy difícil. Tenemos que diferenciar, le digo, los talentos son para beneficio propio, los dones para edificar a la iglesia. Un buen ejemplo es el de Bezaleel y Oliad. ¿Se acuerdan de estos dos? Dice que Bezaleel y Oliad Dios los capacitó, les dio el Espíritu Santo para que pudieran hacer toda obra de plata y de oro. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos Éxodo. Y estos servían al pueblo y lo hacían con mucho gusto. De ahí Dios capacitó a otros que ya tenían el talento. Estos no tenían el talento, pero Dios les dio un don. Y estos sabían hacer de todo bien hecho. A los ayudantes que Dios les dio, los capacitó. O sea, estos ya tenían el talento y Dios los capacitó. Estos les enseñaron y fueron mejores. Pero a los dos primeros, Dios les dio el don, les dio ese regalo para que sirvieran al pueblo, no para que lo cobraran todas las cosas que iban a hacer. Los talentos son naturales, los dones son sobrenaturales. Por ejemplo, alguien que diga, yo quiero ser pastor. ¿Ok? Yo quiero ser pastor. Para ser pastor, ahí tenemos los requisitos en Timoteo y en Tito. ¿Ok? Ahí están los requisitos. Pero alguien que estudia para pastor 4 o 5 años, ¿va a poder hacer lo que un pastor hace? ¿Qué crees? Imagínate. Yo conozco gente que dice, yo voy a estudiar para pastor porque en las iglesias americanas se gana buen dinero. Y él estudia 4 o 5 años. Cuando ya tenga los 4 o 5 años de estudio y diga, ya soy pastor,
va a poder hacer, esa es la pregunta, lo que un pastor hace porque estudió para pastor? No, no lo va a poder. Claro que no. No podrá porque no podrá tener las habilidades. O sea, él puede tener las habilidades, los talentos que un pastor necesita, pero se requiere algo específico para el pastorado. ¿Sabes qué es? El llamado de Dios. Alguien puede graduarse de pastor, sí, y puede tener mucho talento, pero si no tiene el llamado de Dios, no va a poder ejercer como un verdadero pastor de Cristo. Por eso da risa cuando la gente dice, ¿y quién te hizo pastor? El único que hace pastores a los pastores es Dios. Ahora, en este tiempo es que vemos que ahora hay pastores de dedazo. Un hombre decide quién es el que va a ser pastor, cuando la Biblia dice que el único que te hace los llamados es Dios y que el único que da los dones es Dios y los ministerios. No el hombre, es Dios. Por eso ves ahora tanto pastor que abre una obra, no, la gente le tocaron puras cabras locas y dice, no, con esta gente no se puede, mejor cierro esto. Y estudió para pastor, pero no tiene el don. ¿Ah? No tiene el llamado de Dios, no la va a poder hacer. Por eso vemos ahora que un hombre llama a un pastor, lo pone en una iglesia y después terminan de enemigos. ¿Por qué? Porque no tienen llamado de Dios. Si Dios nos llama a todos, somos una sola iglesia invisible. Y si predicamos la verdad de Cristo, tenemos que ser hermanos, no nos podemos hacer enemigos. Ahora, si se predica otro evangelio y nosotros predicamos la verdad, pues sí, nadie nos va a querer. Por eso tenemos que orar, hermanos, para que Dios nos muestre dónde están nuestros hermanos. Porque no solo somos nosotros los que predicamos la sana doctrina, hay muchos. Hay muchos y hay que orar para que Dios nos muestre a nuestros hermanos. Un pastor, por más que se esfuerce, no puede obtener, por más que se esfuerce y practique, algo que solo Dios te puede dar. En este caso vemos la distinción clara de nuestra pregunta. ¿Qué es la voluntad de Dios en cuanto a mi trabajo? ¿De qué estamos hablando? Que Dios me da el don para mi trabajo, para ser un buen pintor. O tengo que ver los talentos que Dios me dio para beneficio propio. Cuando hablo de pintor, que soy un buen pintor, ¿eso es un talento o un don? Talento. ¿Por qué es la diferencia? Una habilidad que Dios me da para beneficio propio. Así como Adán lo hizo agricultor para que comiera, Dios me hizo mi pintor ¿para qué? Para que coma también. De esto yo puedo sacar un beneficio. Es mi trabajo. Yo exhorto a todos los pastores que si tienen una vocación, que ejerzan su vocación, y si tienen un llamado en la iglesia, que ejerzan el llamado, pero que no se vivan solo de la iglesia. Si están jóvenes, trabaje para que no sea carga, como dijo Pablo, de la iglesia. Yo le doy gracias a Dios porque me dio esta vocación, este llamado de pintor. Y de ahí como yo y come mi familia, y porque saco un beneficio propio y obtengo el sustento necesario. Entonces, si quieres saber la voluntad de Dios para tu vida, qué es lo que Dios quiere que tú estudies, muchachos, o qué es lo que Dios quiere que nosotros trabajemos, qué es lo primero que tenemos que ver en ti. Para saber qué es lo que tienes que estudiar y qué es lo que tienes que trabajar. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver en ti? Tus talentos. Enséñame tus talentos. No me digas, yo quiero estudiar, ser matemático, pero detesto las matemáticas. Entonces, ¿cómo vas a estudiar matemáticas? Pero hay jóvenes así, yo quiero hacer tal cosa, pero a ti ni te gusta desvelar. Vaya, quiero ser policía nocturno, de andar poniendo la ley en la noche. Oye, pero si tú te duermes a las 6 y te levantas a las 2 de la tarde del siguiente día, ¿cómo vas a trabajar en eso? No tienes ese talento. Los talentos natos que traemos nos dice en qué podemos servir. Ahora, también no es garantía que si tienes un buen talento vas a vivir de eso. ¿Cuántos de aquí saben dibujar bien? Levante la mano. 1, 2.
Aquí hay dos muchachas que saben dibujar bien y me consta. Ahora, ¿creen que pueden vivir de eso? ¿Vender sus pinturas y vivir de lo que pintan? No, y es un talento que tienen. ¿Por qué? Porque primeramente, hermanos, los pintores más famosos, ¿cuándo se hacen famosos? Hasta que se mueran. Empiezan a agarrar grandes ventas sus cuadros, sus pinturas. O sea, no puedes vivir de eso. O sea, tener varios talentos, o el talento como en el caso de las muchachas de que saben pintar, no les asegura que van a vivir de eso. ¿Por qué? Porque hay gente que pinta mejor que ellas. Hay gente que sabe hacerlo muchísimo mejor que ellas. Entonces ellas tienen que saber que de ese talento no van a vivir. Como en mi caso, mi talento muy bueno era jugar fútbol. ¿Pero pude vivir de eso? No. Pero ¿qué tal si yo me hubiera cerrado y diría, no, yo quiero ser futbolista? Servía para pintar, pero no, yo me dedico 100% al fútbol. Hubiera cometido un error. Por eso el talento innato que traemos no nos garantiza que de eso vamos a vivir. Por eso tenemos que conjugar todos los talentos que Dios nos ha dado y subsistir de eso, de mi otros talentos, que es pintar edificios y casas. Y asimismo hago la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque descubrí que esa es la voluntad buena y agradable de Dios para mi vida. O sea, podemos tener varios talentos y habilidades, pero eso no significa que todo vas a vivir de eso, sino en el conjunto de esas cosas te da una forma de cómo subsistir, como fue mi caso. Entonces, primer paso es saber cuál es mi vocación, el llamado. Ese es el primer paso. Y conocer mis habilidades. Ahora, les pregunto, muchachas, según sus habilidades, ¿qué creen que deberían de estudiar? No según lo que quieren, sino sus talentos. ¿Les da una idea mejor de qué deberían de estudiar? La que quería ser abogada, pero le cae mal hablar con la gente, ¿debería estudiar abogacía? Ah, es que yo quiero trabajar en el social service, pero si tú ni hablas y te toca andar hablando con todo el mundo, ah, pero eso es lo que quiero. Lo que quieres, ¿es para lo que sirves? Todo ese tipo de preguntas háganselas para que no vivan frustradas el resto de su vida, muchachas. ¿Cuál voluntad hasta ahorita me está ayudando a entender mi vocación? De las que estamos viendo ahorita, cuando vamos a la Biblia. La preceptiva. La preceptiva es la que me ayuda porque es la que está revelada a través de la Escritura. ¿Cómo puedo saberlo? Por medio de cómo Dios capacitó a Adán. Yo entiendo que Adán fue capacitado y que Dios también me tuvo que haber capacitado a mí para hacer algo. Y tengo que buscar un trabajo donde yo sea útil, donde yo sirva y pueda darle la gloria a Dios por medio de lo que yo hago. Ahora, sabemos, por ejemplo, yo le preguntara al hermano Roberto, usted que es constructor, hermano, ¿es la voluntad creativa de Dios que usted sea constructor? Pues sí, ya fue revelada. Ya casi cumple 50 años y trabaja en eso. Ni modo que diga, no, yo quiero volver a estudiar, hermano, y ser abogado. ¿Ah? O presidente. O sea, ya en el caso de lo más viejo, hermano, sabemos que esta era la voluntad creativa de Dios. Estamos trabajando en lo que estamos trabajando. Ahora, ¿era la preceptiva? En mi caso yo puedo decir que sí. Porque hago lo que a mí me gusta y era conforme a la voluntad de Dios porque es en lo que trabajo. Está la decretiva y la preceptiva. Y era la de mejor oferta también. ¿Por qué? Porque es bueno lo que hago. Rindo en lo que hago. Soy eficiente en lo que hago. Y puedo ver las tres voluntades de Dios en mi vida. He visto gente que está en los trabajos donde no son buenos y no rinden. Y a ellos se les hace pesado, aburrido porque están ahí por dinero. Nada más. Hay gente que dice, yo solo vengo a traer mi cheque porque a mí ni me gusta lo que estoy haciendo. Si ese es un mundano, se entiende porque ellos están cegados.
Pero imagínate que un cristiano diga, yo vengo aquí a ganarme el dinero nada más porque lo que yo estoy haciendo no me gusta. ¿Será que está haciendo la voluntad de Dios? No. Porque si tú no rindes en tu trabajo como cristiano, tú estás dando un mal ejemplo y estás hablando mal tanto de ti, de Dios y de la iglesia. Por eso cuando yo escucho a alguien que es cristiano dice, ahí Sebastián, dicen, ahí se va. Cuando hacen un trabajo y medio está bueno, saben que no está perfecto, saben que no está bueno, pero dice, si yo ni voy a vivir aquí. ¿Cuántos han escuchado eso que hablan así? Entre los mundanos vuelvo y le digo, se entiende, pero entre los cristianos, todo lo que hacemos, dice la Biblia, ¿para quién lo hacemos? Te pregunto, si todo lo que hacemos lo hacemos para Dios, cuando tú dices, no, no está bien como tuvo que haber quedado, pero ahí se va, ¿crees que a Dios le gusta? Nah. Entonces, ¿por qué lo haces? Hermano, todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios, lo tenemos que hacer con excelencia. Lo mejor, aunque nos cueste más. Y eso va a hablar bien de ti, va a hablar bien de Dios y va a hablar bien de tu iglesia. Pero si somos honestos, hermano, hay muchos cristianos sin vergüenza en los trabajos que no se esmeran a hacer lo mejor para Dios. ¿Creen que están haciendo la voluntad de Dios? No, están haciendo su voluntad sin importarle lo que digan. Los cristianos en los trabajos tenemos que ser los mejores entre los mejores. Así de sencillo. Si usted va a limpiar baños, que usted sea la mejor o el mejor que limpia baños. Si usted va a pintar, que sea el mejor pintor. Aquí los hermanos me molesta. Ay, este cree que es el mejor pintor. Yo sí. Porque todo lo quiero hacer con excelencia cuando lo hago. Porque lo entiendo que no solamente lo estoy haciendo para mi cliente, lo estoy haciendo para Dios. Y quiero que Dios se sienta orgulloso de su hijo que hace lo mejor para él. Y si yo quedo bien con Dios, por ende voy a quedar bien con el cliente. ¿Y sabe cuál es tu recompensa? Que te vuelven a llamar y te vuelven a dar trabajo. Que tienes un buen nombre, que la gente te recomienda. Yo tengo 17 años trabajando por mi cuenta en este pueblo y nunca ando haciendo comerciales de nada. Todos mis clientes me recomiendan con otro cliente. Esa es mi recompensa. Y que la gente diga, llámalo, es confiable. Llámalo, es bueno. Esa es tu recompensa. Pero si hacemos algo y no nos vuelven a llamar, hermano, preocupémonos. Algo está mal y tenemos que cambiarlo y por eso es este tipo de temas. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer bien hecho porque eso habla bien de nosotros y del cristianismo. Amén. Que la gente cada vez que diga del hermano Miguel, diga es honesto, es un buen trabajador y es honrado. Y todo lo que hace, lo hace de calidad. Amén. Entonces, las tres voluntades las encontramos en nuestra vocación. Seamos los mejores en lo que hagamos. Y si no lo hemos venido haciendo, empecémoslo a hacer de hoy en adelante, hermano. Saber, si no estás en un lugar que te agrada, busca donde sirve y rinda, tanto en lo secular como en lo eclesiástico. Lo vamos a dejar hasta ahí, hermano. La próxima semana vamos a estudiar sobre el matrimonio también. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre el matrimonio en nosotros? A ver si con la persona que estás, esa era la voluntad de Dios. Amén. Así que no te pierdas la otra semana el estudio sobre el matrimonio y la voluntad de Dios sobre él. Pongámonos de pie. Vamos a orar para después entrar a los 15 minutos de preguntas y respuestas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque me has dado la fortaleza de traer en salud este mensaje, Señor. Me he esforzado a hacerlo de la mejor manera posible. Te pido, Señor, que nos hagas más excelente a cada uno de los hermanos que estamos en este lugar. Para que en todo lo que hagamos, Padre, por medio de lo que hagamos, te podamos dar la gloria a ti, Señor. No trabajamos, Señor, solo para las personas, trabajamos para ti, Señor. Y una forma de predicar también, Padre, es la excelencia que hacemos todo, Padre, con humildad, con respeto, con responsabilidad, con excelencia, Señor. Ayúdanos
Si hemos visto nuestra vocación como cualquier cosa, Señor, entender que es tu voluntad lo que estamos haciendo, Señor. Tu decretiva, la preceptiva y la disposición también, Señor. Hacerlo de la mejor manera. La mejor oferta que tú nos has dado y estamos haciéndolo es porque estamos conforme a tu voluntad. Ayúdanos a ser mejores en todo lo que hagamos, Señor, porque de eso habla muy bien de ti también, Señor. Gracias porque nos has dado, Señor, dones y talentos. Te agradezco mucho por los talentos que me diste, con las capacidades que me diste desde antes de la creación del mundo, que me han ayudado ahora a subsistir, Padre, a llevar un plato de comida a la mesa de mi familia, Señor, hasta ahora. Pero también te doy gracias por el don y los dones que tú me has dado, Señor, ahora como nueva criatura en Cristo, y puedo servir a mis hermanos y ponérselos, Padre, a servicio de ellos para que puedan ser edificados. Ayúdanos, Padre, a entender la diferencia de estas dos cosas, Señor, para que todo lo hagamos con excelencia para ti. Te damos las gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Pues lo dice, amén. Así, hermano, entramos a los 15 minutos de preguntas y respuestas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano, se te va a llevar el micrófono. Si no hay preguntas aquí en la iglesia, vamos a ir a la página de internet. Póngalo el tiempo y puede preguntar cualquiera sin ser el más viejo o el más nuevo. Amén. Vamos a ver. Hermano Rafa. Okay. Dios bendiga a cada Amén. uno de ustedes. Mi pregunta es, cuando usted dijo de que Adán fue capacitado, educado para estar en el Edén, pero si nos vamos a la escritura y nos vamos y buscamos una escritura y donde dice que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, estamos borrando lo que usted dijo. ¿Cómo? Como lo que ya venía, que él fue educado y instruido en el... Para ser cultivador, Sí, para ya, ser, ¿cómo se llama? fue creado Sí, ya con todas las capacidades. imagen y semejanza de Dios, entonces ya no fue instruido. No, lo que pasa es que imagen y semejanza de Dios, todos somos, todos los hombres y las mujeres del mundo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es ser hecho a imagen y semejanza de Dios? Es que nosotros amamos, tenemos la capacidad de amar porque somos semejantes a Dios. Dios es amor. Somos capaces de ser, somos semejantes a Dios en sentir misericordia porque Dios es lleno de misericordia. Entonces, en eso es la semejanza. Ahora, en lo que cuando digo que Dios ya había hecho capacitado a Adán para trabajar en el jardín del Edén, es que no le tuvo que enseñar, porque Adán no fue un bebé, no fue un niño. Ahorita a los niños les enseñamos a hablar, a gatear, a caminar, se les tiene que enseñar. Adán fue hecho maduro, ya fue hecho capacitado para el trabajo que tenía que hacer. Pero cuando se habla de semejanza a Dios, ha hecho a imagen y semejanza, es que somos parecidos a Dios. ¿En qué? Podemos amar, podemos sentir misericordia, podemos hacer buenas cosas, pero no como Él. Somos semejantes a Él, pero no somos como Él. Son dos cosas diferentes, no sé si me explico. ¿Sí me explica? Cuando lo hizo para trabajar, lo capacitó para ese trabajo. Por eso Adán no se dice, y Adán predicaba a todos los hijos que tuvo y los llevaba, porque no era algo que Dios lo había capacitado. Solo habla de que Adán era un proveedor tanto para su familia, para su descendencia, como en la tierra, en lo que fue capacitado. Amén. Son dos cosas diferentes. ¿Alguien más? En mi caso, mi hermano, con el don de cantar y la música, y pues con la explicación que dijo que lo que ejemplificó que es un don y que es un talento, que un talento es algo que uno trae nato y que Dios lo usa uno para subsistir, ¿verdad? Y el don es algo que uno usa para el beneficio de la congregación. Ahora, usted dijo que la forma en que si es un don es cuando Dios me da ese don después de mi conversión, ¿correcto? Ahora, en mi caso, antes de ser cristiano, mi hermano, yo ya tenía la capacidad y el oído para la música. Desde pequeño se me hacía muy fácil eso. Ahora, ¿la música y el canto es un talento o un don en mí? Bueno, si ya lo tenías antes de nacer de nuevo, es un talento.
porque un don es un regalo. Como Oliad y Bezaleel se les dio. Ellos no tenían eso. Los otros que capacitaron sí tenían ese talento, pero no lo tenían desarrollado. Entonces, a los que Dios les dio los talentos, los capacitó. Estos enseñaron a los que ya tenían talento. ¿Por qué? Porque habían recibido un don. Es como yo no sabía hablar en público, yo no sabía enseñar. Y me convierto a Cristo y Dios me capacita para hacer esto ahora. No puedo decir, este es un talento que yo tenía, porque no lo tenía. Usted sí ya lo tenía. Cuando vino a Cristo, solo lo está desarrollando. Ahora, entonces, la pregunta es, ¿sí se puede considerar como talento el servir también en esa área? O eso ya, digamos, en mi caso, ya la música no sería un don. Bueno, el don es servir, porque tú puedes tener como mucha gente el talento de la música, pero no quieren servirle a Dios. Entonces el don tuyo es el de servir. ¿Y cómo sirves? Con el talento que Dios te dio y nos edificas a todos cuando cantas, con las alabanzas que cantas. Ok, sí, porque es una de las cosas que yo tenía problema de que no me gustaba servir a nadie, pues sí, me gustaba estar sentado y recibiendo, pero en la conversión vi que Dios me puso ese deseo de poder servir a la gente y eso sí me aclaró la respuesta. Y ese es el don La que pregunta, tienes, perdón. el de servir. Es como las hermanas que les gusta andar y que no se quejan y sirven a todo el mundo y no se andan fijando quién sirve y quién no sirve. Ese es un don. Porque el que no tiene el don sí anda sirviendo, pero para que lo miren. Pero cuando otros no sirven, ¿qué hacen? No, si solo yo sirvo, dice, estos no hacen nada. ¿Usted creen que tiene un don? No, lo hace para que lo miren. El que tiene el don lo hace y lo hace a gusto. No le importa quién sirve y quién no, porque es su don. Lo hace con alegría, con gozo, porque sabe que lo hace para el Señor. Amén. Tengo dos más, hermano. A ver. Los cantantes cristianos, los bíblicos, obviamente, que se dedican a esto, a la música, ¿es un talento o un don? Digamos que tienen el llamado para eso también, y que ministran a otros. Se puede considerar un talento, ¿verdad? Porque viven de eso. Sí. Ok. Y la otra es, hay personas que tienen diferente vocación, por ejemplo, ser doctor, bombero, policía, arquitecto. Una vez escuché al pastor Miguel Núñez decir que todos nosotros como cristianos tenemos una vocación. Algunos cristianos, dice él, fueron llamados a ser doctores, policías y otros a ser pastores, músicos, cantantes, evangelistas, y que debemos ser fieles y glorificar a Dios en la vocación que Dios nos llamó. Amén. Ahora la pregunta ¿es esto así que Dios a uno nos dio la vocación para servirlo a Él siendo doctor, bombero o arquitecto? Y otras personas que son bivocacionales también. Amén. Te voy a contestar con un ejemplo que leí de Martín Lutero. Dice que un hombre que sabía hacer zapatos, era muy buen zapatero, se le acercó y le dijo, ¿cómo puedo yo, señor Martín Lutero, adorar a Dios si no siento que puedo hacer otra cosa que hacer zapatos? Y le dijo Martín Lutero, haz los mejores zapatos que puedas. Sé el mejor haciendo zapatos y véndelos a un precio razonable para la gente. Y esa va a ser la forma de adorar a Dios para ti. O sea, nuestro trabajo es una forma de adorar a Dios, haciéndolo con excelencia. Y si hacemos algo que se puede vender, venderlo justamente. Y eso adora a Dios. Esa es la respuesta que le puedo dar. Hay doctores cristianos que por medio de su talento de ser doctor, adoran a Dios. Es la forma de servirle a Dios. Y dan la medicina, o sea, atienden a los pacientes no con precios carísimos. Ellos pueden atender a todo tipo de personas y ponen su talento a beneficio de los demás. Eso también es un don, el don de servir. O sea que, por ejemplo, un doctor que tiene ese talento, un don, se podría decir, de servir, que va a otros países a llevar medicina a los niños pobres y todo eso, no necesita que le estén obligando, que tienes que servir en la iglesia o hacer estas cosas, porque ya está haciendo algo con su talento. Sí, ¿verdad? y si tiene otros talentos, pues va a decir, yo quiero hacer esto también en la iglesia, porque a la iglesia viene a servir. Pero imagínate, si tuviéramos un doctor aquí, nos servirían mucho a todos. Por eso hay que orar que vengan doctores, abogados, de todo. ¿Por qué? Porque todos nos servimos, todos ponemos nuestros dones y talentos al servicio de la misma iglesia. Pero por eso, lo que tú hagas, sea albañil, carpintero,
mecánico, llantero, pintor, manejador de camiones. Todo lo tienes que hacer con excelencia. Y eso que tú haces con excelencia glorifica a Dios también. Amén. ¿Alguien más? Mano Robert ya no quiere preguntar. ¿Ah? Ya extrañamos al hermano Robert. Dime, hermano. No, como dice la palabra, que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios. Amén. Pero como te digo yo, a veces cuando tú quieres, en cuestión de la construcción, cuando tú te esmeras a hacer siempre lo mejor, dependiendo si tu patrón, si trabajas para alguien, está en la misma página. Porque si no está en la misma página, las cosas buenas se llevan su proceso y llevan su tiempo. Entonces ahí es a donde vienen los problemas. A veces mucho tiempo se podría decir, mucho esto y que el otro. Pero si ya uno trabaja ya personal, uno tiene que hacer las cosas a lo mejor. Claro, siempre y cuando uno tiene que dar un precio razonable y hay cosas variables, digamos, en la construcción, que a veces te sale, a veces te toca perder, a veces te saca lo necesario, pero uno tiene que en todo momento que glorificar el nombre del Señor, a que no vayan a decir, este es cristiano y me vino a hacer un mal trabajo, y mira, ¿qué está pasando? Sí. No, lo dicho, si trabajamos para alguien, nosotros tenemos que dar el mejor servicio. Ahora, cuando decimos el mejor servicio, tal vez lo mejor que yo puedo hacer, hay personas que van a creer que no es lo mejor para él, pero ya no quedó en mí, ya es algo que queda en él. Pero tenemos que dar lo mejor de nosotros, que ya no sea por nosotros. Y eso es lo que glorifica a Dios, hacerlo con excelencia de parte de nosotros. Si ya no lleno las expectativas de la otra persona, pues, lo siento. Y en lo otro, a veces, cuando hacemos trabajo, como tú dices, sí nos toca perder muchas veces. Pero tenemos que quedar bien, aunque perdamos, porque todo es para la gloria del Señor. Yo prefiero hacer un buen trabajo, aunque pierda, que hacer algo que me haga ganar, pero está mal hecho porque habla mal de mí, habla mal de la iglesia y principalmente habla mal de Dios, como yo, como cristiano. Amén. Pero en lo que cabe a nosotros, concierne a nosotros, hagamos todo como para el Señor, todo lo mejor. Amén. ¿Alguien más? Niñas, ¿no tienen preguntas? Ok, ¿hay preguntas en Facebook, comentarios? No. Bueno, si ya no hay más preguntas, entonces vamos a quedar despedidos, no sin antes recordarle que somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada, La Puerta Estrecha. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra. Te pedimos que compartas y que le des like al video para llegar a más personas con la sana doctrina del Señor. Ya pronto viene nuestro 4º aniversario, el 20 y 21 de septiembre, así que estamos haciendo la invitación desde ahorita para aquellos que quieran celebrar a Dios con nosotros ese precioso día. Dios los bendiga, nos vemos, si Dios lo permite, el miércoles a las 7 de la noche en este lugar. Hasta pronto, Dios los bendiga.